Feliz martes, amada iglesia de Chuao y a todos nuestros amigos que nos escuchan. Reciban la bendición de Dios nuestro Padre. El día domingo comencé una serie de reflexiones llamada Caminando juntos con el pastor, basadas en el Salmo 23, también conocido como el Salmo del Pastor. Cuando leemos un libro o un pasaje, es bueno conocer sobre el autor y sus condiciones al escribir sobre el tema. Eso es lo que deseo que conozcamos hoy acerca de David. Por eso le he puesto a esta reflexión el nombre, Conociendo el autor. Una breve observación biográfica de la vida de David, el escritor inspirado por el Espíritu Santo del Salmo 23, nos permite ver algunas experiencias vividas por él a lo largo de su vida, en la cual encontramos muchos logros y también virtudes. La mejor de ellas es que David era un hombre con una gran fe, nombrado en la galería de famosos de Dios en Hebreos capítulo 11. Además fue llamado por Dios mismo en Hechos capítulo 13, versículo 22, como un hombre conforme a su corazón. Todos sabemos que una moneda tiene dos lados. Así ocurre con la vida de David, porque él también fue un hombre de grandes fracasos. David cometió adulterio con Betsabé. Con sangre fría hizo los arreglos para el asesinato de su esposo. Esto lo pueden leer en 2 de Samuel capítulo 11. Otro de sus fracasos fue cuando mandó a realizar un censo al pueblo de Israel en abierta desobediencia al mandato de Dios. Esto se encuentra en 2 de Samuel capítulo 24. En la vida de David, como ya mencioné, un hombre de fe, pero también de fracasos, encontramos 3 lecciones de vida que podemos aprender y que son un modelo que nos ayudarán en nuestro crecimiento espiritual. La primera lección es que David admitió sus fracasos. En 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, David confiesa su pecado al profeta Natán. Él expresa: he pecado contra el Señor. El libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Hermanos queridos, es importante reflexionar. ¿Existen pecados en tu vida que no hayas confesado? El predicador Charles Spurgeon en una oportunidad dio el siguiente consejo: vayamos al Calvario para aprender cómo podemos ser perdonados. Hermanos, en el Calvario Jesús lo pagó todo. Nuestra responsabilidad es confesar nuestros pecados y el Señor en su gracia nos perdona. Recuerda esto: no existe pecado lo suficientemente grande para no ser perdonado. Después que David admitió su fracaso, el gozo de su salvación fue restaurado. Les recomiendo leer el Salmo 51. Esa misma alegría la obtenemos cuando tú y yo reconocemos nuestras transgresiones y somos perdonados. La segunda lección es que David sufrió las consecuencias de su pecado. Aun cuando Dios lo perdonó, David tuvo que pagar el precio de su desobediencia. Hay un ejemplo de la vida diaria que nos enseña una lección sobre las consecuencias del pecado, y es esta: podemos poner clavos en una tabla y luego quitarlos, pero los agujeros de los clavos, es decir, las cicatrices, permanecerán allí. La vida de David fue lastimada por sus errores. Su hijo recién nacido murió, otro hijo lo traicionó, su familia se dividió. No tenemos duda de que David sufrió por su pecado. Hermano, si tenemos en nuestros corazones cicatrices por pecados cometidos, agradezcamos al Señor por su perdón
y por su extraordinaria gracia para poder vivir de aquí en adelante solo para Él. La tercera lección es que David prosiguió su camino. Después de la muerte de su hijo, en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 20, dice: David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio y comió. David, agradecido por el perdón de su pecado, escribió varios de sus más conmovedores salmos, manifestando la expresión de su confesión, su aflicción por un verdadero arrepentimiento y la alegría por el perdón recibido. En el Salmo 51, versículos 3 y 4, David escribe: Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Es importante notar que David no expresa ningún resentimiento contra Dios. Él acepta de todo corazón la responsabilidad por sus errores. Amados hermanos, el ejemplo personal de David es digno de imitar. Tal vez hoy alguno de nosotros necesite levantarse, bañarse, vestirse, mirar a lo alto e ingresar en la presencia del Señor, pasar tiempo en oración y adoración, comer y luego proseguir. Nuestro papel es levantarnos y proseguir la marcha. El rol de Dios es brindarnos su fortaleza a lo largo del camino. Esa es su promesa. Hermano querido, yo te animo hoy, ponte en pie. Alaba al Señor por su gracia y su perdón. Su amor es infinito, su guía nunca falla y su presencia es eterna. Amén. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me
su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó.